Hola cazadores, bienvenidos y espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo una build, la primera del canal, que es para arco. Y antes de que todos los que queráis aprender a jugar arco de manera tradicional o mains arcos que estéis viendo esto, no, esta guía no es para vosotros. Yo os voy a traer el estilo Pérfora Dragones porque no soy tan buen jugador de arco, al menos de la manera tradicional, como para traer una guía. Y no voy a traer una guía de algo que no sé jugar mínimamente. Así que, si en un futuro lo aprendo, yo encantado. Por el momento no es el caso, tened paciencia. Entonces, vamos a hablar hoy de la Pérfora Dragones. Este estilo de juego que fue nerfeado con la salida de la actualización. Y vamos a ver si merece la pena o no. Por eso también os traeré un pequeño showcase al final del vídeo, para que vosotros mismos podáis valorar si os merece la pena la inversión y el intento. Ahora bien, en el showcase, seguramente los main arcos veréis cagadas. Yo os pido perdón, no soy increíblemente jugando con el arco, pero creo que me defiendo bien y hago un buen daño. Así que, bueno, para aquellos que sepáis más de arco y queréis en los comentarios ponerme algún consejo, adelante, para eso están los vídeos también, para que yo aprenda algo. Y para aquellas personas que nunca habéis jugado un arma, es un arma a distancia, es una buena forma de introducirse a ellas, porque es un estilo de juego muy sencillo, que hace un daño decente y es, al menos para mí, gratificante, es divertido. Así que cuando yo en el Monster Hunter, me imagino os pasará algo similar, lo tengo todo y no hay nada que hacer, lo único que puedes hacer es ayudar a amigos, probar armas nuevas o builds raras. Y aquí podéis cumplir los 3 requisitos muy fácilmente. Así que vamos a ver si merece la pena. Vamos a ver también cómo se juega, un pequeño tutorial. Y vamos a ver sobre todo qué arma, armadura y adornos llevo. Vamos allá. Bueno, y aquí estamos con la build. Estaríamos usando el arco del Doshagauma Guardián. Y muchos diréis, pero tiene menos 15 de afinidad y un espacio nivel 1. ¿No es mejor una artiana? No. Y es que las artianas, si no me equivoco, estando full perfectas, es decir, 3 infusiones de ataque más 5 mejoras de ataque, tienen 220. Esta tiene 250, la diferencia es de 30 puntos, es muchísimo. Y lo demás lo vamos a suplir con la build, no os preocupéis. En el arma secundaria poned lo que queráis, como si os queréis poner una cornamusa para bufaros. Lo veo buena idea, pero lo dicho, lo que queráis. Estaríamos usando el casco y el torso, o sea, el peto del Zoshia. En este caso vamos a usar todas las piezas beta. Los brazos serían del Arcbell Guardián y el cinturón, como las botas, serían del Gore Magala. Todo beta. El amuleto, el de provecho para punto débil y el manto corrupto. Es cierto que el de evasión es muy bueno para algunas builds actualmente, pero el manto corrupto sigue siendo más fácil y cómodo de usar y en la mayoría de casos mejor. Así que poneros el corrupto, al menos que no os apetezca. En cuyo caso, si vais a ir a por Zoshia, yo os recomiendo con esta build o bien el que os cura o bien el de firmeza, porque os da tapón de oído y bueno, no os moverá. Pero con este os puede matar, es un handicap. Así que yo recomiendo el corrupto. Bien, en cuanto a las gemas, los adornos, tendríamos una perforante nivel 3, una de experto para suplir esa afinidad negativa que tenemos y dejarla a -3 y una de tiro fijo. Luego estaríamos usando 2 de cordura para tener antivirus al máximo. Estaríamos usando 2 de instigación para tenerlo al máximo también. 3 de salud para tener constitución al máximo. Tendríamos también 3 de venganza para tenerla al máximo. Una de punto débil para también maxear la habilidad. Y una de crecimiento para aumentar un poquito el daño. Aquí os dejo la lista. ¿Hay alguna habilidad que podáis cambiar? Sí, por ejemplo, la de venganza la podéis cambiar si queréis romper partes y farmear por la de rompepartes. Por la de Fénix no, porque no vais a pegar elemental, y la de emboscada os va a durar muy poco el buff, así que no os lo recomiendo. Las de evasión y tapón de oídos, bueno, si os apetece, sí, al fin y al cabo cada uno es libre de jugar como quiera y lo más importante es que la build la adaptéis a vosotros, no vosotros a la build, para que juguéis cómodos, os divirtáis y lo más importante, la mayor fuente de DPS va a venir de una persona que no muera, no de una persona que tenga una build perfecta pero muera, o se la pase curando y por eso esté corriendo y no pegando. Así que hacérosla como queráis. Podéis, por ejemplo, cambiar las de salud por protección divina, por medicina para curaros más, por recuperación de salud, por defensa elemental, igual que la de crecimiento. Lo que os sea más cómodo.
Yo simplemente le he enfocado al máximo daño posible. Y bueno, aprovechando, ahora os voy a enseñar el showcase, el gameplay. Y también antes vamos a ver un pequeño tutorial de cómo se usa el perfora-dragones. Pero que sepáis que yo no soy ningún experto. Si veis algún fallo o alguna cosa que se pueda mejorar, ponedlo en los comentarios. Así yo pues voy aprendiendo. Y os quería traer un gameplay que fuera realista, ¿no? Una run perfecta donde no sufra daño, donde el bicho lo pare en momentos clave, donde haga un daño espectacular. No, os traje una run donde juego normal, para que veáis un resultado realista, al que poder pues usar como ejemplo y decir, vale, pues voy a hacer un daño similar. O si juego mejor, voy a hacer más daño incluso. O si no jugáis mejor, voy a hacer un daño cercano. No quería traer ninguna de estas runes que suelen traer mucho de lo he hecho perfecto, lo he hecho en 2 minutos. No es realista. Además, yo mis builds las voy a enfocar al multijugador, ya que la mayoría vamos a jugar con randoms o amigos. La gran mayoría. Así que tened eso en cuenta. Y si os gustan mis vídeos, podéis apoyarme dando like, suscribiéndoos y comentando en la caja de comentarios qué os parecen. Si os ha gustado, si os ha servido, si habéis aprendido algo, si os he ayudado a, yo qué sé, a divertiros de nuevo porque no teníais contenido, si habéis visto algún fallo, alguna crítica constructiva con educación siempre bien recibida. Y si no sabéis qué poner, pues poned emoji. Y así yo os leo y sé que estáis ahí. Vamos a pasar ahora a cómo se usa esta build, cómo es este estilo de juego. Muy sencillo, no os preocupéis. Y de ahí al showcase. Bueno, el perfora-dragones, ¿cómo funciona? Pues básicamente es muy sencillo. Tendréis que entrar en modo focus, que es cuando nos sale este visor de aquí. Es con el RT en Xbox y en Play creo que es el R2, el gatillo inferior izquierdo. En el ordenador no sé cómo es, pero bueno, ahí abajo lo vais a ver, ahí lo pone combo perfora-dragones, así que no os preocupéis. Y básicamente estaríamos apuntando. Lo podéis hacer sin apuntar, pero yo recomiendo apuntar para dirigir el disparo donde queráis. Y una vez estéis en este modo, lo que tendréis que hacer es cargar el vial, darle a la Y y a la B a la vez. En PlayStation creo que es triángulo círculo, si no me falla la memoria. Igual ahí abajo lo veréis, también para los jugadores de PC. Y ejecutaréis esta animación. Ese es el perfora-dragones. Cuando lo usáis, como veis, podéis dirigir el disparo, pero no podéis cancelarlo. Y os empujará hacia atrás, así que a veces el bicho se alejará mucho y tendremos que guardar el arma y correr hacia él. Otras veces podremos rodar y otras veces pues evadir. Eso ya pues lo iréis valorando vosotros. Para aquellas personas que usáis la habilidad de venganza, yo os recomiendo poner un barril, tal cual lo ponéis, llamar al Secret. Y cuanto más cerca lo tengáis y antes lo llaméis, antes lo recoge y cancelaréis la animación más temprano. De esta manera pues nos ahorramos unos segundos donde no hacemos daño y activamos la habilidad que nos da bastante ataque. Hemos pasado de 270 a 300 básicamente. Ahora bien, también podéis equiparos el manto, lógicamente. Y con el manto corrupto vais a ganar 10 de afinidad. Vamos a pasar de 12 a 22, si no me equivoco. Efectivamente. Y una vez todo esto equipado, la única forma ya de subir el daño es mediante mega drogas demoníacas, etc. Cuando estéis básicamente full, empezáis a golpear y podéis hacer bastante daño. Ahí habéis visto uno de 146, uno de 100, etc. Los primeros 3 hits van a hacer mucho daño, cada uno va a ir disminuyendo. Los siguientes van a hacer cada vez menos daño y así progresivamente. ¿Y se nota mucho el nerf? Pues bueno, en mi opinión no, la verdad. Con respecto a cómo lo jugaba antes o ahora, sigo viendo que hago muchísimo daño y me sigo divirtiendo. Pero sí, probablemente hay un nerf de un, yo qué sé, 20-30% como mucho. Que suena bastante, pero el daño del arma es tanto y es tan fácil jugarlo y no tienes que afilar ni nada más que reposicionarte, que haces un daño muy decente y no se va a notar. En la gran mayoría de casos vas a hacer muchísimo daño. Y además con Zoshia esto es perfecto. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que el perfora-dragones tiene que ir siempre dirigido a una parte que sea vulnerable, o sea, un punto débil. Y dependiendo del punto débil va a tener un valor más alto o más bajo. En el caso de Zoshia, por ejemplo, la cabeza es una zona muy buena porque tiene un valor alto de punto débil donde vais a hacer mucho daño. Pero el ala, este ala que tiene ahí colgando, que es como una mano que a veces usa, igual que el Gore Magala, es otro punto.
y muchas veces conviene más darle en el ala que en la cabeza, pero bueno, eso ya lo iréis probando y valorando vosotros. Cuanto más tiempo atraviese y más zonas vulnerables atraviese, mejor. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta en este estilo de juego. Y ya está, con esto básicamente terminamos la build. Ahora os pondré un pequeño showcase para que lo veáis en acción. Y espero que os haya gustado el vídeo. Yo aquí ya me despido. Os deseo una feliz caza. Que lo paséis bien, que disfrutéis la build. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No haya sorpresas en la caza de hoy tampoco.